Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el epicentro de todos los secretos, chismes jugosos y las novedades Moon S explosivas del mundo de las series turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos conmigo hoy para sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, porque involucra a dos de nuestros actores Moon S queridos y, bueno, digamos que las cosas se han puesto, candentes. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar la situación superíndice 3N de Hande Erdoğan, la mismísima Eda de Senu con diéresis al Kapm, y de Kerem Bürsin, el inigualable Serkan Bolat. Pero antes de que suelten el grito de horror o de alegría respiren. No es exactamente lo que estuvieron pensando o quizu de sesu, eso lo decidirán ustedes al final de este análisis exhaustivo. Los rumores vuelan Moon SRU, pido que un alcu superíndice 3N en el bus superíndice 3 esforo y parece que Hande ha tomado una decisión superíndice 3N que podríamos calificar de susmica, una que ha dejado a todos boquiabiertos, incluso a los productores Moon S curtidos. Y no solo eso, las reacciones no se han hecho esperar, y la Moon S comentada, por supuesto, es la de Kerem. ¿De qué copyright estamos hablando? Pues de una posible mudanza, un traslado que podrá cambiar el rumbo no solo de sus carreras profesionales, sino también copyright N de sus vidas personales. ¿Están listos para el drama, la intriga, las teorías conspirativas y un final que podrá dejarlos sin aliento, rogando por una segunda parte? Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, les recuerdo lo de siempre, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Encontrar todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, desde análisis profundos, disecciones de personajes, teorías de fans, hasta los chismes Moon S jugosos, exclusivos y por copyright no decirlo, a veces un poco picantes. Y si ya son parte de esta gran familia, pues bienvenidos de nuevo, superíndice 3 Nanseceu superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, ajusten el volumen y du copyright mosle play a esta historia digna de un superíndice 3N de Hollywood. Ahora entremos de lleno a este escu, da lo que tiene a todos los Cafu copyright S de Estambul zumbando como colmenas. Empecemos por el principio por la serie que los unió superíndice 3 y los catapultó superíndice 3 al estrellato, Senu con diéresis al Kapm, o Love is in the Air como la conocieron en algunos pauses de Amu copyright Rica Latina y Europa. Q copyright N no se enamoru superíndice 3 perdidamente de la cumica incandescente, casi peligrosa, entre Eda y Serkan. La serie una comedia romántica con toques de drama que nos atrapó superíndice 3 desde el mismísimo primer capítulo, nos cuenta la historia de Eda, una joven florista con una pasión superíndice 3N desbordante y sueu más menos os del Tamau más menos o del palacio de Topkapi, que ve su futuro truncado, sus aspiraciones hechas aún más menos a ICOUS, cuando Serkan Bolat, un arquitecto exitoso hasta la mu copyright dula, pero frío y calculador como un glaciar, le cancela su beca, su pasaje a la libertad. A partir de ahí el destino con su particular sentido del humor, los une en un contrato de compromiso falso, una farsa que como se pueden imaginar, termina convirtió copyright dándose en algo mucho Mood S real, Mood S profundo y sobre todo Mood S complicado. La serie sin duda alguna, catapultó superíndice 3 a la fama a Hande y a Kerem, transformándolos en una de las parejas Mood S queridas, no solo de la televisión superíndice 3N turca, sino del mundo entero. Su química, esa energía palpable que emanaba de cada uno de sus poros, traspasaba la pantalla, haciendo que todos, desde las abuelas hasta los adolescentes, suspiráramos con cada escena romántica, con cada mirada furtiva, con cada roce accidental. Pero como todos sabemos, o al menos deberíamos saberlo a estas alturas, las cosas no siempre son como las vemos en la televisión superíndice 3N, donde todo es tu milimu copyright tricamente calculado para despertar nuestras emociones. Y precisamente la realidad entre Hande y Kerem, después copyright S del final de la serie, no fue tan idílica como muchos esperaban, como muchos anhelaban. De hecho fue bastante diferente y es donde las cosas se ponen aún Mood S interesantes. Pero volviendo a Senu con diéresis al Kapm, es innegable que la serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, un tsunami de popularidad que arrasó superíndice 3 con todo a su paso. Se transmitió superíndice 3 en decenas de pauses, desde Argentina hasta Zimbabue conquistando corazones, rompiendo RU copyright curves de audiencia y generando una legión superíndice 3N de fans apasionados. Y no solo se trataba del romance central entre Eda y Serkan, la serie también copyright N aborda temas importantes, temas que resuenan con el público a nivel mundial,
como la amistad incondicional, la importancia de la familia, el empoderamiento femenino en una sociedad a veces conservadora, y la necesidad imperiosa de perseguir nuestros sueños más menos os, sin importar los obstáculos que se nos presenten en el camino. Además ese claro estudio de la espectacular puesta en escena, las locaciones de En sueu más menos o en la vibrante Estambul, y la música cautivadora que nos transportaba directamente a ese mundo de fantasía, a ese universo paralelo donde el amor siempre triunfa, al menos por un tiempo. Saben que la serie fue filmada en gran parte en escenarios reales, como hoteles de lujo con vistas impresionantes al bus superíndice 3 Esforo, universidades prestigiosas y casas particulares en los barrios Mood-S exclusivos de Estambul. Esto le dio un toque de autenticidad, de realismo, que la diferenciaba de otras producciones y la aqua aún Mood-S atractiva para el público. Ahora bien, dejemos a True la magia efumera de ese nu con diéresis al capm, y adentro copyright monos en el meollo del asunto, en el corazón superíndice 3N de este drama que nos tiene a todos al borde del asiento. Los rumores sobre la mudanza de Anne Erdogan han estado circulando con la intensidad de un huracán en los últimos días. Se dice, se rumorea, se especula con la fuerza de 1000 soles, que la actriz estará considerando seriamente mudarse a otro país, cruzar el charco para expandir sus horizontes profesionales, para probar suerte en nuevos mercados, para desafiar sus propios límites. Y aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, ni un comunicado de prensa que lo confirme, varias fuentes cercanas a la actriz, personas que supuestamente comen con ella y conocen sus secretos profundos, han insinuado que podría estar apuntando a Hollywood, la meca del cine, o a alguna producción superíndice 3N europea de gran envergadura, una serie de élite para alguna plataforma de streaming. ¿Se imaginan a Anne Erdogan codeudándose con Brad Pitt en una película de Hollywood? Será un sueño más menos o hecho realidad para muchos de sus fans, un logro monumental para la actriz y para la representación superíndice 3N turca en el escenario mundial. Y no hay duda de que Anne tiene el talento, el carisma, la belleza y la determinación superíndice 3N necesarios para triunfar en cualquier parte del mundo. Su versatilidad como actriz, su capacidad para interpretar personajes complejos y su gran popularidad en las redes sociales la convierten en una candidata ideal para proyectos internacionales, una estrella en ascenso con un brillo propio. Pero ¿qué copyright hay de Kerem Bürsin en todo este embrollo, en este culebro superíndice 3N turco de la vida real? Aquí es donde la historia se pone aún Mood-S jugosa, Mood-S picante, Mood-S digna de un guión de telenovela. Según algunos reportes, algunos testimonios anu superíndice 3 nimos y algunas filtraciones de dudosa procedencia, el actor habrá reaccionado de manera inesperada, incluso sorprendente, a la noticia de la posible mudanza de Anne. Algunos medios sensacionalistas aseguran que se le ha visto explotar de alegría, saltar de felicidad ante la perspectiva de que la actriz se aleje de Turquía, que abandone Estambul. ¿Por qué copyright esta reacción superíndice 3N tan peculiar? Pues bien, como recordar UDN, la relación superíndice 3N entre Anne y Kerem terminó superíndice 3 hace ya algún tiempo, después copyright ese de un noviazgo apasionado que mantuvo en vilo a sus fans. Y aunque al principio se mostraban como amigos, al menos en público, los rumores de una tensión superíndice 3N creciente entre ellos, de un ambiente enrarecido en los eventos sociales, han sido constantes. Al parecer, la convivencia después copyright ese de la ruptura no ha sido fácil, y algunos allegados, esos informantes que siempre lo saben todo, aseguran que ambos prefieren mantener la distancia, evitarse en la medida de lo posible y, en general, no compartir el mismo oxígeno. Ahora bien, no todos son rumores, chismes y especulaciones sin fundamento. Es importante recordar que tanto Anne como Kerem son profesionales exitosos, personas que se toman en serio su trabajo y que están enfocadas en sus carreras, en seguir creciendo como artistas. Kerem, por su parte, ha estado trabajando arduamente en varios proyectos cinematográficos y televisivos, consolidando su posición superíndice 3N como uno de los actores Mood-S cotizados de Turquía, un galú N con talento y una legión superíndice 3N de seguidoras que lo idolatran. Y si bien su reacción superíndice 3N ante la posible mudanza de Anne ha generado controversia, es posible que simplemente es tu copyright enfocado en sus propios objetivos, en sus propias metas y en seguir creciendo como artista, sin que la vida personal de su expareja influya en sus decisiones. Además de Senu con diéresis al capm, otro proyecto donde Kerem mostró superíndice 3 su versatilidad, su capacidad para interpretar personajes diferentes, fue en la serie Ya Yamayanlar, una producción superíndice 3N de vampiros de Netflix Turquía,
una apuesta arriesgada que no terminó superíndice 3 de cuajar, pero que le permitió superíndice 3 explorar un lado muy ese oscuro. En esta serie, Kerem interpretaba a un vampiro rebelde, atormentado y con una sed insaciable, un papel muy diferente a los galanes románticos a los que nos tiene acostumbrados. La serie, aunque no tuvo una segunda temporada, demostró superíndice 3 la capacidad de Kerem para asumir roles muy S complejos, muy S desafiantes y, en definitiva, muy S interesantes. También copyright vale la pena mencionar la serie Guneaji Beklerken, donde Kerem interpretó superíndice 3 a un joven rebelde, problemático y con un pasado oscuro. Esta serie, que fue uno de sus primeros trabajos importantes, le permitió superíndice 3 demostrar su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público turco, ganándose el cariño más menos hoy el reconocimiento de la industria. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, el posible final dramático que se avecina, la situación superíndice 3 en el humite que estamos presenciando podrá tener varias interpretaciones, dependiendo del cristal con que se mire. Por un lado, podrá significar el fin de una era para Hande y Kerem en Turquía, el cierre de un capítulo importante en sus vidas, ya que ambos estarán buscando nuevos horizontes, nuevos desafíos y nuevas oportunidades en el extranjero. Por otro lado, podrá marcar el inicio de una nueva etapa en sus vidas personales, donde la distancia y la independencia les permitan sanar heridas del pasado, superar rencores y seguir adelante cada uno por su propio camino. Sea cual sea el caso, lo cierto es que la decisión superíndice 3N de Hande, si es que finalmente se concreta, y la reacción superíndice 3N de Kerem, si es que realmente fue tan efusiva como se dice, han generado un gran revuelo, un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Y como siempre nosotros estaremos aquí, en su canal favorito, para mantenerlos informados de todas las novedades, los giros inesperados y los detalles muy jugosos de esta historia que parece sacada de una novela de K.R. Erbas. Ahora, para finalizar, hablemos un poco sobre otros proyectos en los que Hande ha participado y que demuestran su talento y versatilidad, ayu del Fenu superíndice 3- Senu con diéresis al Capm. Uno de ellos es la serie Azize, donde interpreta a una joven valiente, decidida y con un fuerte sentido de la justicia, que busca vengar la muerte de su familia. En esta serie, Hande muestra su capacidad para interpretar personajes fuertes, empoderados y con una carga emocional intensa, alejándose de los roles SCU superíndice 3 micos y ligeros que ha interpretado anteriormente. Otro proyecto interesante es la serie Alka, un thriller policial con toques de misterio donde Hande interpreta a una joven periodista que se ve envuelta en una conspiración superíndice 3N que pone en peligro su vida. Esta serie, que cuenta con una trama compleja, llena de suspense y giros inesperados, le permitió superíndice 3 a Hande explorar un copyright nero diferente, un territorio desconocido para ella, y demostrar su talento para interpretar personajes serios, misteriosos y con una mayor profundidad psicolu superíndice 3 Jika. Y no podemos olvidar mencionar la serie Silla y Grados en Siai, donde Hande interpreta a una joven enamorada que lucha contra viento y marea por defender su amor, incluso cuando todo parece estar en su contra. Esta serie, aunque no tuvo tanto con diéresis copyright sito como Senu con diéresis al Capm, le permitió superíndice 3 a Hande mostrar su lado romántico, sensible y vulnerable, conectando con el público a trabu copyright de la empatua y la identificación superíndice 3N. En resumen, la carrera de Hande Erdogan ha estado llena de con diéresis copyright sitos, de desafíos y de momentos inolvidables, y su posible mudanza a otro país podrá significar un nuevo capítulo en su vida, una oportunidad para reinventarse, para crecer como artista y para alcanzar nuevas metas. Y aunque la reacción superíndice 3N de Kerem Bürsin ha generado controversia, es importante recordar que ambos son profesionales talentosos, personas que se toman en serio su trabajo y que enfocados en sus carreras, en seguir creciendo como artistas y en dejar su huella en el mundo del entretenimiento. Bueno, mis queridos amantes de las novelas turcas, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, rumores, especulaciones y posibles finales dramáticos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo investigando, analizando y compartiendo toda esta información superíndice 3N con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N, su veredicto final. ¿Qué copyright piensan de la posible mudanza de Hande? ¿Creen que Kerem realmente estuvo feliz con esta noticia, o es solo una cortina de humo para ocultar sus verdaderos sentimientos? ¿Y qué copyright otros proyectos les gustaría ver a estos dos talentosos actores en el futuro?
Du copyright gemme sus comentarios abajo, que siempre los leo con mucha atención superíndice 3N y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gusta superíndice 3, compartirlo con todos sus amigos amantes de las novelas turcas, a sus tuas chismosas y a sus vecinos curiosos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que acu encontrar en todo lo que necesitan saber sobre sus series favoritas, desde análisis profundos hasta los chismes jugosos, los secretos mejor guardados y las teorías descabelladas. Gracias por estar acu y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Gule gule.